¿Cómo están? Hoy quiero pues que empecemos con nuestra quinta clase de feminidad bíblica. Entonces, antes de empezar, como siempre, vamos a entregarle este tiempo al Señor para que sea Él dando la clase y la palabra que vamos a dar y todo fluya de acuerdo a su voluntad. Amado Señor, quiero darte gracias por esta noche, gracias por la bendición de estar reunidos, de aprender de tu palabra juntos como hermanos. Te doy gracias por darme la oportunidad de dictar esta serie de clases. Gracias por tu dirección, Espíritu de Dios. Gracias porque puedo ser un instrumento de tu amor. Permite que hoy sea un día más en el que seas tú hablando a través de mí, sea el Espíritu de Dios hablando a través de mí y dirigiendo cada cosa que se diga, siempre a la luz de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero que hagamos un recorderis porque hoy, si el tiempo nos da, creo que es nuestra última clase. Entonces, durante esta serie de enseñanzas de feminidad bíblica, hablamos sobre el diseño de mi creador como el primer subtema, luego tocamos el propósito de ser mujer y hoy vamos a hablar de las mujeres y sus emociones. Entonces, el primero, como siempre les he dicho, hablamos del carácter de Dios, qué características Él puso en nosotras al crearnos mujeres y al darnos la feminidad, que fue ayuda, amor, belleza y dadoras de vida. El segundo tema, que fue el propósito de ser mujer, tocamos 4 aspectos generales: la relación con Dios, una vida que adora al Señor, que nuestro propósito en la vida es glorificarle y servirle, y nuestro rol en la sociedad. Hoy vamos a tocar un tema que es las mujeres y sus emociones, y quiero primero pues decirles que este tema no lo voy a tocar como si fuera un tema de superación personal o ese tipo de cosas que hoy en día son tan mencionadas, sino vamos a tocarlo a la luz de quien creó las emociones, es decir, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, las emociones son un don de Dios. Y quiero preguntarles qué opinan de esto, qué piensan de esta afirmación. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora en el mundo, pues parece que todo es absoluto. Tú puedes hacer lo que quieras, si a ti te parece bien, está bien, y si tú consideras que está bueno, entonces tú lo puedes hacer. Y resulta que delante de Dios las cosas no son así. Entonces mi otra pregunta es: ¿quién tiene el control de tus emociones, de mis emociones? Y a veces, no sé si se han preguntado, pero uno quisiera no sentir o no tener emociones porque parece que la vida fuera más fácil, y lo que hacemos es que si sentimos algo lo ocultamos para no tenerlo que manifestar. Sobre todo hoy en día que estamos tan llenos de malas noticias, de violencia, de ataques, cosas que nos alejan de la verdad, de lo que Dios ha creado. Entonces es por eso que me parece importante que toquemos este tema. Cómo manejamos nuestros sentimientos revela cómo estamos interiorizando lo que aprendemos de la palabra de Dios. Porque nuestras acciones y pensamientos parten de lo que creemos, de lo que el Espíritu de Dios ha depositado en nosotros, y se reflejan en lo que hacemos, en la forma en que reaccionamos. Entonces, las emociones efectivamente sí fueron diseñadas por Dios, pero no fueron diseñadas para ser la base de nuestras acciones. Las acciones deben ser determinadas por su verdad absoluta, la verdad del Señor, de lo que dice su palabra. Entonces, vuelvo a decirles que no está bien esa afirmación que hoy todo el mundo nos dice, que es si nos parece bien, o sea, si nosotros consideramos que está bien, entonces lo podemos hacer. Y eso no es así. Y Proverbios 16:9 no lo aclara. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces ahí es cuando decimos que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotras hacemos con nuestras emociones debe ser determinado por su absoluta verdad. Y aquí psicológicamente hablando, porque efectivamente estamos tocando que hoy en día la ciencia que estudia esto
pues la psiquiatría en cuanto a su enfermedad, pero la psicología estudia lo que son las emociones y los sentimientos y toda esta parte mental. Entonces me parece importante que lo definamos. Psicológicamente hablando, la emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, es decir, pongo un ejemplo, ver una araña, o interno, un recuerdo de nuestra infancia. Y una emoción se genera, o es todo eso que se genera en nuestro sistema límbico, que es algo que está dentro de nuestro cerebro. Eso quiere decir que estamos predispuestos a actuar de cierto modo. ¿Y qué es un sentimiento? Es similar a una emoción, pero ya es la evaluación consciente que hacemos de esta experiencia. Entonces, dentro del sentimiento hay una valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva, o sea, la experiencia que cada persona vive. Esto ocurre porque a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro no solamente se limita a memorizar cosas, sino que también aprende de cierta forma a reaccionar ante ciertas experiencias. De algún modo, la información que experimentamos va muy de la mano de la información o de la forma en que reaccionamos hacia esa información que hemos recibido. Entonces, aunque esto parezca, digamos, difícil de entender por los términos que se usan para definir emoción y sentimiento, a mí al contrario me parece, y por eso se los traigo a colación, y es que está mucho más cerca de lo que Dios hizo. El Señor nos creó con emociones que están ahí puestas en nuestra cabeza adentro, y la forma en que nos podemos expresar, en la que podemos analizar o utilizar ese modo de expresarlo son los sentimientos. Entonces, Dios nos hizo con emociones, como les he venido afirmando, y los modos en que nosotras podemos expresarnos y vamos a utilizar esas emociones es lo que nos va a enseñar nuestro Padre Celestial. Y nuestro mejor ejemplo, como siempre, es Jesús. Y aquí quiero hacer una salvedad, una aclaración, es que es bueno sentir. Jesús experimentó todas las emociones. Y tenemos un problema en el mundo en el que hoy nos movemos, y es que en medio de todo y las noticias que vemos o muchas de las cosas que leemos, nos invitan es más bien a ocultar nuestras emociones para no afectarnos tanto. Ocultemos la forma en que sentimos, opaquemos todo y así pues no tenemos tanto problema. Y eso no es lo que el Señor quiere. Él dice que es bueno sentir. Porque cuando ocultamos nuestros sentimientos y no expresamos absolutamente nada o no expresamos realmente lo que estamos sintiendo, en algún momento explotan, nos pueden generar dolores o afecciones físicas o nos convertirán en una persona insensible. ¿Y qué es lo malo de ser insensible? Pues que el Señor nos invita a estar pues también al pendiente en todo lo que hemos hablado en nuestro diseño y de las características del carácter de Dios que han sido depositadas en nosotras y en nuestro propósito como mujeres es también estar al servicio de la nueva generación, bueno, todo lo que hemos hablado de estar siempre siendo solucionadoras de problemas. Si nos impedimos sentir, lo que vamos a generar es que no vamos a tener empatía por los sentimientos de los demás. Entonces no nos va a doler el dolor ajeno, no vamos a gozarnos de la felicidad de otra persona. Entonces lo primero que quiero que sepamos es que sentir es algo que viene del Señor. Las emociones Él las creó. Como siempre, Dios tuvo algo bueno en mente cuando nos hizo con emociones. El Salmo 139:14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Siempre que Dios hace algo, tiene un propósito en mente, algo bueno ha pensado, siempre. Es por eso que nos hizo con manos, con pies, con oídos, con ojos, con emociones. Él siempre tiene una buena razón. Así que cuando rechazamos sentir o rechazamos experimentar las emociones que Él nos ha dado, pues estamos rechazando algo que Él hizo bien, como todo lo que Él hace. Génesis 1:27, que lo hemos leído muchas veces en estas clases, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios, en el verso 31, versos adelante dice, y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que, ¿por qué traigo a colación estos versos?
porque Él nos hizo a su imagen. Eso quiere decir que Dios también siente. Esas emociones que Él puso a su imagen en nosotros, Él también las experimentó a través de Jesús siendo hombre. Entonces, tratar de decir o que no es bueno tener ciertas emociones o no es bueno sentir ciertas cosas o experimentar ciertas emociones, pues es ignorar un poco lo que Dios hizo. Traigo a colación algunas cosas y es que quiero recalcar nuevamente que es bueno sentir, porque a través de lo que el mundo nos ofrece, tratamos de ignorar nuestras emociones, porque el mundo está lleno de dolor, de violencia, de todo el mundo alejado de Dios, la gente rechaza el mensaje de salvación. Y las invito a que filtremos un poco de qué nos estamos alimentando. Hacer ese experimento de limitar un poco lo que vemos en televisión, lo que leemos. Ahora el mundo que se mueve tanto con redes sociales, limitar un poco lo que vemos en las redes sociales nos puede ayudar a experimentar emociones que sean de una forma de expresar nuestros sentimientos de forma sana, sin alimentarnos de lo que no debemos. Reconocernos como personas sensibles, capacitadas para sentir de parte de nuestro creador que nos creó con toda esta capacidad, también nos permite explotar ese potencial creativo que Dios nos dio. Entonces, aquí quiero volverles a recalcar lo que les mencioné, que el Señor nos creó con emociones y tal cual nos hizo a su imagen, es porque Él también las experimentó. Y es por eso que Jesús es el mejor ejemplo de saber cómo debemos expresar lo que sentimos. Les hago otra pregunta. ¿Reconocer que Dios fue quien creó las emociones nos resuelve el problema de manejar nuestros sentimientos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque día a día y en circunstancias diferentes o en nuevas situaciones vamos a experimentar nuevos sentimientos y nuevas formas de que nos sorprenden de nosotras mismas frente a diferentes situaciones. Y como somos tan distintas unas de otras, pues podemos tener como situaciones que nos decimos, bueno, ¿y cómo reacciono ante esto? O reaccionamos de forma precipitada y reaccionamos mal y después estamos arrepentidas. Pero la buena noticia es que aunque no resuelve el problema, simplemente reconocer que Dios nos creó con emociones, si hay una manera de resolver esto o de apoyarnos como siempre del Señor y de su palabra, es que Él a través de la Biblia, de la palabra de Dios, nos ha dado herramientas para saber cómo responder y cómo reaccionar y cómo manejar nuestras emociones. Salmo 56:8 dice, mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y aquí quiero decirles que para Él no está oculto lo que sentimos, incluso antes de expresarlo bien o mal, Él ya lo sabe. Y me gustó este salmo, esta porción de este salmo, porque nos permite ver que Él incluso aquellas tristeza o aquellas lágrimas que derramamos por cualquier situación, él las tiene presentes y las cuenta. Y pensaba yo que para algunas de nosotras Él necesita un balde para contar las lágrimas, pero para Él no es ajeno nuestros sentimientos y son importantes para Él. Por eso a través de su palabra nos ha dado herramientas para saber cómo manejarlos de la mejor forma, sobre todo a la hora de expresarlos y no guardarnos, que ya hemos hablado de que guardarlos y no expresarlos de una forma correcta también nos hace mucho daño. Podemos hacer mucho daño, pero también podemos hacernos pues mucho daño. Entonces yo elegí a través de estas emociones y leyendo sobre el tema, escogí algunas de las emociones con las que fuimos creadas, que pienso que son un poco las más difíciles de manejar y donde podemos equivocarnos y puede generarnos más afección en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con las demás personas y a nosotras mismas. Entonces la primera es el enojo y pienso que si esta es de las que si se maneja peor, es la más destructiva de todas, porque aparte de eso, el enojo mal manejado es la semilla de la amargura. Entonces,
tenemos a través de Jesucristo y su palabra la opción de canalizar el enojo en una dirección positiva, porque fuimos creadas con esta emoción. Y lo primero que quiero que sepamos es que estar enojado no es un pecado. Jesús experimentó enojo, así que de ahí ya partimos de que enojarse no es un pecado. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí quiero aclarar que el pecado no es el enojo en sí, la emoción no es el pecado, pero ¿qué se puede convertir en pecado? La forma en que permitimos que haga o que hacemos con nuestro enojo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué te enoja? ¿Qué nos enoja? Porque enojarse puede convertirse en un hábito. Y es una forma, cuando digo que se puede convertir en un hábito, es que puede ser una forma en la que hacemos todo. Hay momentos, no sé si les ha pasado, también yo hablo desde lo que yo vivo o he vivido en mi vida en algún momento, y es que uno puede vivir enojándose por todo y diariamente convertirlo en un hábito. Entonces, aquí pongo ojo con esta expresión es porque a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado, pero uno muchas veces dice, cuidado, me hacen poner de mal genio, me hacen poner brava porque cuidado, o sea, no saben lo que les espera. Y uno diría, pues qué bobada esa expresión o qué exageración, pero no, esa expresión tiene detrás una connotación que habla que el enojo lo hemos vuelto un hábito. Y eso está mal, porque primero estamos llamados a dar testimonio de quién es Jesús y de las buenas nuevas, y creo que tener el hábito del enojo no es la mejor forma de dar testimonio. Marcos 3, del 2 al 5, habla de una de las veces en que Jesús se enojó. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces Jesús se enojó con los fariseos y pensaríamos que, pues es que lo perseguían, o sea, uno en su humanidad pensaría, pues es que a Jesús lo criticaban, lo perseguían, todo el tiempo estaban murmurando de él, pues claro que tenía que enojarse, es que yo me tengo que enojar si me hablan mal. Y no, esa es una forma muy humana, muy en nuestra carne de pensarlo. Jesús no se enojó con los fariseos porque lo estuvieran criticando, de hecho él sabía que había venido a hacer y cuál era su propósito y que lo iba a cumplir. Él realmente se enojó porque ellos tenían los corazones endurecidos, porque preferían proteger la ley antes de proteger a las personas. Entonces, ¿por qué nos podemos enojar? Acá yo les doy alguno como un ejemplo, pues para que lo analicemos y cada uno como delante del Señor lo pueda analizar. Y es que muchas veces nos enojamos porque damos razones o valor a cosas como de forma muy real. Entonces, por ejemplo, no sé, con nuestros hijos pretendemos que tienen 2 o 3 años y pues toda la casa está intacta, no haya un juguete regado, compramos un perrito y pretendemos pues que el perro es cachorro y no orine en ninguna parte ni se haga popó. Entonces nos enojamos porque la sala está desordenada, porque el perro se hizo chichi, o nos estamos con nuestro esposo y pretendemos que de forma adivine que hay que limpiar la cocina. No, hay que ser lógicas y hay que darle el valor que hay que darle a cada cosa. Y las cosas hay que hablarlas, preferiblemente mirarlo desde otro punto, entonces mejor lo digo, expreso pues que, mira, hay que hacer las cosas de esta manera para que no haya ese momento de enojo en mí porque la cocina está desordenada, o a los niños hay que enseñarles, y pues tener como la lógica de que son niños y poco a poco van a ir aprendiendo. Entonces no le demos valor o razones a cosas que son irreales y que si les damos cierto valor o cierta razón que no debemos darle, pues nos va a producir enojo. Y es que es muy importante, y esto es un poquito más de trasfondo, y es que si permitimos que ese enojo tenemos el hábito o lo guardamos para que no, mejor que nadie se dé cuenta que yo estoy de mal genio o todo el tiempo estoy enojada y mejor lo oculto y manifiesto otra cosa, entonces me lleva a la amargura, que es aún peor. Manejar el enojo, es decir,
Si yo me enojo, debo manejarlo, no expresarlo como una persona histérica y todo el tiempo estar enojado, pero si hay algo que es lógico y me produce enojo, como le pasó a Jesús, es importante expresarlo de una buena manera, hablarlo con la persona, si es una persona o una situación, y solucionarlo. Solucionar el enojo no es una opción, es una necesidad. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Yo, dentro de todo, las emociones que elegí para pues que pudiéramos hablarlas, quiero darles tips o soluciones que a la luz de la palabra de Dios pueden ser útiles y para nosotras y que posteriormente frente a otras situaciones u otras emociones también las podamos utilizar. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a manejar el enojo? Pensar si la razón de mi enojo, cómo la ve Dios, cómo se ve delante de Dios. Y ahí tendremos la respuesta si vale la pena uno enojarse por eso. ¿Qué hago para lidiar mi enojo antes de dormir? A mí me encanta lo que ya leímos de Efesios 4 porque dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y eso no está ahí como de chévere, le pareció a Dios inspirar para que se escribiera así, no. Es porque entre más rápido solucionemos eso que nos causó enojo, mucho mejor. Pensar si eso, aparte del enojo, me hace planear vengarme de alguna forma. Y vengarse no es solamente ir a pues planear toda una maquinaria, no, pero hay muchas formas de vengarse. Y eso delante de Dios está mal. Me voy a dormir con la firme convicción de que Dios aprueba la acción que planeo o que hice. Entonces, respondernos a estas preguntas va a hablar de que si enojarme por cierta situación u otra, eso es para aplicarlo en situaciones más adelante o si ahorita estamos pasando por una situación así, está bien o no delante del Señor. Primera de Corintios 4, del 3 al 4 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿A qué voy con este verso? Y es que la connotación de esto es Pablo de Corinto, de los corintios, y, y habla mucho de lo que estas razones que les digo, sí, delante de Dios, porque es delante de Dios que las tenemos que analizar. Si mi razón de estar enojada o de enojarme por ciertas situaciones o reaccionar de una forma de pronto a veces absurda, ¿cómo se ve delante de Dios? Y si estas respuestas delante de Dios a estas preguntas van a ser juzgadas realmente es por Él. Entonces acá les traigo un antídoto que he llamado yo en varias porciones de esta clase, y es que un antídoto para el enojo es la gratitud. Sea agradecido persistentemente, busque razones para estar agradecida y verá que el enojo se va a quitar un poco o se va a opacar. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el enojo va a llenar un vacío. Si tenemos una mente ociosa, o sea, que no está ocupada, la vamos a confundir y vamos a empezar a maquinar. Entonces empieza a tener cierta confusión en lo que nos parece justo o injusto. Y como siempre ponemos nuestra carne adelante, entonces empezamos a pensar para nosotros como seres humanos, para nosotros como mujeres, qué me parece justo o injusto, y muchas veces no es la justicia delante de Dios la que estamos analizando. Entonces les voy a leer tres porciones de la Biblia que hablan de esto, de esa mente ociosa y qué debemos hacer respecto a eso. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Timoteo 5:13, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Entonces, ojo con si estamos siendo sobrias o no, si estamos actuando siendo ociosas o no. Una mente ociosa piensa mal,
se ocupa en lo que no debe y empieza a maquinar lo que no debe. Y eso nos lleva a reaccionar y a manejar mal nuestro enojo y a enojarnos por razones que delante de Dios no son correctas. Otro de los antídotos es escoger pensar en la palabra de Dios, siempre. De hecho, para cualquier emoción, este es el mejor de todos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el otro es lo contrario, es sentir paz. Y está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creo. Ahí se me tapa un poco con las caritas de ustedes de los videos. Ni tenga miedo, sí, acá lo tengo. Entonces, como los antídotos que les di, quiero recordarles nuevamente para leer este salmo, busca razones para estar agradecida con el Señor. Yo te pongo unos ejemplos y hay miles más. Su grandeza, su poder, porque nos ha capacitado para que las cosas sobren para bien. Salmo 145 del 9 a 16 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Yo les leo este salmo es para que podamos ver y les pongo subrayadas algunas cosas que nos permitirán mantenernos siempre con un corazón agradecido, que solo nos permita enojarnos por las cosas que debemos enojarnos y que delante de Dios son correctas, y que cuando nos enojamos podamos manejarlo de una forma que esté bien manejada como Jesús lo hizo. La segunda emoción que elegí fue el temor. Entonces aquí quiero empezar esta parte del temor hablando de cuando todo resulta que va bien y nos sentimos bien, el mal, Satanás siempre va a utilizar formas de nuestro pensamiento, hablarnos o mostrarnos cosas para que aparezca el temor. Y el temor es un gran inmovilizador. Nos hace tomar una pequeña posibilidad de algo que sí está pasando, pero nos hace darle un mayor valor, validarlo de una forma que no está bien, no lo hace distorsionar o le añade cosas y nos oculta lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué nos ayuda a controlar un poco el temor? Que ya ahorita vamos a explicar algunas características de esto, y es usar la memorización de la escritura, puede ayudarnos muchísimo. Entonces, 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y cuál es ese amor? Pues el amor de Cristo, el amor de Dios, es ese amor que echa realmente fuera el temor. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Les quiero poner aquí, personalízalo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios toda, la palabra de Dios está diseñada para ser nuestro manual, para que la leamos, para que la usemos. Entonces Isaías 43:1 está escrito también para que nosotros lo usemos para cada uno de nosotros. Entonces personalizarlo es una muy buena opción. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Angélica y formador tuyo, oh Angélica, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La palabra de Dios está para que la usemos y para que la apliquemos a nuestra vida. Si no la conocemos, pues no la podemos aplicar. El temor nos es dado como una emoción para que podamos sobrevivir, es decir, para que como resultado haya una acción.
que ya ahorita en las siguientes diapositivas vamos a tocar esta parte de por qué fue dado el temor a nosotros. Entonces, aquí está la primera forma de ver el temor como una emoción positiva. Y es que la palabra de Dios nos da esta luz de cómo el temor puede ser positivo. Y viene del griego phobos, que es usado para describir ese sentimiento hacia Dios. Tenemos que respetarlo con reverencia. Un respeto santo mezclado con asombro nos hace desear obedecerlo. Ese es el temor phobos. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra palabra también griega que se referencia al temor es eulageia, que es precaución guiado hacia la reverencia. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este es el temor que como emoción, que una de las formas en que el temor puede ser usado de forma positiva o con una luz positiva que nos da la palabra de Dios. Este temor mal usado es deilia, también del griego, que significa cobardía. Y esta cobardía no es dada por Dios. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces ese deilia realmente es esa palabra que nosotros usamos como miedo, que nos inmoviliza y nos vuelve temerosas a todo. Y hoy, como hemos hablado, en este mundo en el que vivimos, que parece que todo anda mal y hay tanta maldad, tenemos mucho de esto, y es que ya actuamos para el otro lado. Está bien claro que el Señor nos dio el temor, tanto ese temor reverencial del que ya hablamos, ese temor que nos hace obedecerle a Él, pero también está el temor que nos permite sobrevivir. O sea, es ese temor que hace que nosotras no vayamos pues a salir a un bosque a la 1 de la mañana solas, porque pues uno tiene ese sentido, ese temor de aprender a hacer las cosas como con cierta lógica. Y es ese temor que pues no va a hacer que uno ande a miles de kilómetros en un carro porque pues le puede pasar algo mal, ¿no? Entonces ese temor que nos permite sobrevivir, pero que mal llevado y que nos paraliza y no nos permite hacer absolutamente nada o tomar decisiones para ir más allá, es ese temor de Ilía, que es el mal enfocado, que es la cobardía. Cuando Dios llama a alguien a hacer un trabajo, su mundo se expande. Es decir, Él a veces nos llama a hacer cosas difíciles que nos sacan de nuestra zona de comodidad y nos obligan a confiar en Él y a poner la mirada solo en Él. Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Y por qué creen que María hizo eso? Porque no tenía ni idea del plan, es decir, más o menos le habían contado, pero ella no sabía que lo que iba a sentir cuando su hijo muriera en la cruz. Pues era la mamá de Jesús y sufrió y sintió muchísimo dolor. Pero en ese momento, cuando se le presentó el ángel a ella, su respuesta fue esta: fue disponerse porque confiaba plenamente en Dios, porque su mirada estaba puesta solamente en Dios, confiaba tanto en Él que no dudó ni un segundo de que había sido llamada y no tuvo miedo. Ese miedo que la cobardaba, ella no lo experimentó. Entonces, ¿cómo comienzo a manejar el temor? En este caso, como ya lo hablamos, es ese temor que es cobardía, que sería miedo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay que reconocer como primer consejo es que ese temor no viene de Dios. Y aceptemos lo que el Señor nos dio, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor propio. Y por si alguna duda, está Deuteronomio 33:12. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Y recordemos que el poder de Dios es tan grande que si nos queda alguna duda, su palabra siempre nos da la herramienta para lo que estemos experimentando, sea cual sea la emoción. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Entonces tenemos que estar alerta, porque si hay que estar, ese temor también nos es dado para estar alerta a lo que hay a nuestro alrededor, pues no podemos andar de cabeza, como les decía, pues poniéndonos en situaciones de riesgo, ¿no? Recordemos que hay pues momentos de momentos y hay que usar las emociones porque nos fueron dadas de una forma correcta. Entonces estas son las razones, para resumirles, por las cuales nos fue dado el temor. Una es para protegernos o sobrevivir, como también lo he llamado. Y la otra es este temor reverencial a Dios. Nuestra fe es lo que va a ahogar ese temor de Ilía, que es la cobardía. Y aquí les puse al lado el antídoto, que es el salmo que quiero traerles para el antídoto del temor. Salmo 121, 1, 8. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. La tercera es la ansiedad. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Se los voy a leer rápido, y lo que quiero mencionarles antes de leerles esto es que esto nos habla del rey Saúl. Y cuando hoy pensamos en ansiedad, quiero preguntarles, porque no sé si les pasa, a mí sí, y es que si me preguntan si tengo lista de preocupaciones o de cosas que me inquietan y me producen ansiedad, pues la respuesta es sí. Y la pregunta es, ¿ustedes la tienen? Y me encantó la imagen que puse, porque creo que nuestra cabeza a veces funciona así y se nos olvida quién tiene el control. Entonces les voy a leer esta historia, o esta parte de la historia del rey Saúl. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, a cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Se desenfocó. Se le olvidó en quién tenía que confiar. Él dejó de confiar completamente en Dios. Y lo que hizo fue desobedecer, y las consecuencias fueron gravísimas. Él perdió su reino. Pero ahí no termina todo. En 1 Samuel 28, del 3 al 19, que no les voy a leer todo, pero es por si ustedes lo quieren confirmar que así no debe hacerlo todo, luego van y buscan la palabra de Dios y leen todo este pasaje. Les voy a leer algunos, y es que no faltaba pues nada más, sino que después dejó de confiar completamente en Dios, que él fue, aquí ya Samuel había muerto, y fue y buscó a una bruja. Entonces les voy a leer el verso 7, 15 y 16. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Porque ahí, digamos que resumido, la bruja lo que hace es que ve a Samuel. Samuel ya estaba muerto. Y esta es la respuesta de Samuel. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer.
El verso 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo que por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y le ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y es la consecuencia. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Porque muchas veces dejamos de mirar al Señor, dejamos de mirarlo a Él solamente. Perdemos el foco y nuestra ansiedad y preocupación, preocuparse de lo que no tenemos, que nos hace perder el enfoque, el foco. Entonces, el resultado es la desobediencia y el resultado de esa desobediencia pues trae consecuencias que nos generan gran afección. Uno de estos ejemplos, que ya lo conocemos, es que Abraham y Agar concibieron a Ismael por causa de la inquietud de Sara. Sara no quiso esperar el tiempo del Señor y el resultado fue que Ismael nació. La ansiedad se define como una inquietud dolorosa de la mente sobre un mal inminente anticipado, un desasosiego frente a un futuro desconocido. Entonces, les traigo las definiciones para que veamos que no tiene ningún sentido que tengamos un desasosiego frente a un futuro desconocido, porque en el Señor sabemos que Él controla absolutamente todo y si nuestra mirada realmente está puesta en Él, pues no tenemos por qué sentir ni inquietud, como a veces lo llamamos, ni preocupación, realmente todo esto es ansiedad. Lucas 10 del 38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María escogió parte la cual no le será quitada. Marta aquí perdió el foco, y aunque pareciera algo como, bueno, ella no le puso como atención a Jesús porque estaba pensando en que la comida no le iba a quedar bien servida o que no iba a servir de la mejor manera lo que había preparado, esto es un mensaje muy claro para nosotras. Ojo en donde estamos poniendo nuestra preocupación en las cosas que no son. Confiar realmente y poner los ojos en lo que es nos va a traer la paz que necesitamos. Y siempre será mucho más fácil encontrar una razón para tener inquietud. Si vaciamos nuestra mente y nos paramos a mirar al techo, lo primero que viene es la preocupación por cualquier cosa. Facilísimo es encontrar por qué uno inquietarse. Pero ¿cuál es el precio que pagamos de la preocupación? Está en Mateo 13, del 18 al 23. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los últimos dos eran personas cristianas. Ya habíamos aceptado la palabra de Dios como nosotros, ya la habíamos aceptado, y echaron raíces en sus vidas. Pero uno fue productivo y el otro no, es decir, uno dio fruto y el otro no dio fruto. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? En este caso, es la preocupación. Es la ansiedad, es esa inquietud que a veces llamamos. Es que estoy como inquieto por no sé qué. No, es porque estamos perdiendo el foco. Lucas 8, 14 al 15 en esta misma parábola dice, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y su fruto no madura. Entonces, esta es una de las consecuencias de estar preocupados. ¿Por qué insistimos tanto en preocuparnos? Dios llenará todas nuestras necesidades. ¿Quién está a cargo de llenar nuestras necesidades? Nuestro Padre Celestial. ¿Y quién determina que algo es una necesidad o un capricho? También nos lo dice nuestro Padre Celestial. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos,
si no sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 al 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Lucas 12, 22 al 26 nos recuerda, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Nosotros hemos escuchado la enseñanza, la palabra de Dios está ahí para leerla una y otra vez y yo les traigo hoy versículos para recordárnoslo. Pero realmente si estamos reteniendo esas verdades y cuando las necesitamos, si las estamos utilizando, el Señor conoce los deseos de nuestro corazón. Sabemos que eso lo dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor dice, claro que las quiero conceder, pero escucha el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, la Biblia hay que leerla como un todo, no podemos coger un solo versículo y acomodarlo a nuestra necesidad, ¿no? La Biblia es un todo. Él concede los deseos de nuestro corazón, claro que sí, pero Él dice que nos deleitemos en Él y que encomendemos a Él nuestro camino realmente, que confiemos en Él y Él hará. Lucas 12:31 lo corrobora, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El mundo que Dios creó tiene el potencial de darnos todo y de suplir todas las necesidades porque Él lo dispuso de esta manera. Aire, agua, amor, todas nuestras necesidades están dispuestas ahí en todo lo que Él ha creado para suplir nuestras necesidades. Pero muchas veces escogemos no leer la Biblia, no seguir a Cristo, no obedecerle incluso conociéndolo. Entonces eso nos lleva a sentir preocupación, ansiedad, inquietud, porque se nos olvida qué estamos haciendo aquí en la tierra y realmente estamos acá para darle la gloria a Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hay cargas que Dios dispone. ¿Para qué? Para que las pongamos en acción. Entonces, para que cumplamos una tarea que se nos ha asignado. En mi inquietud, cuando es mi inquietud lo que el Señor, es mi inquietud, la que siento, pues la ansiedad que siento ahorita, la preocupación, ¿me está haciendo servirle con más fervor a Dios o me está haciendo perder el foco? ¿Le doy gloria a Dios con este proceso que estoy siguiendo o no? ¿O esta preocupación que tengo está interfiriendo en mi servicio a Dios? La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿mi inquietud me lleva a comunicarme más seguido con Dios o está haciendo una barrera cuando oro? ¿A dónde voy cuando necesito respuestas? ¿Realmente voy a mi Padre o me la paso preguntándole a todo el mundo qué opina? ¿Estoy sintiendo calma en este proceso o estoy completamente desesperada y alterada? Entonces, ¿en qué estoy pensando? ¿Que cuál sea el resultado? ¿Voy a estar bien delante del Señor o no? ¿O estoy pensando este debe ser el resultado? ¿Solo sobrevivo o realmente estoy esperando ser oro refinado? Recordemos que el Señor está ahí todo el tiempo para pulirnos una y otra vez. Primera de Pedro dice, para que sometido a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hollado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Debemos leer la Biblia diariamente, debemos pasar tiempo con el Señor para que cuando necesitemos su palabra como nuestra herramienta número uno y fundamental, el fundamento esté en nuestro espíritu y lo podamos utilizar. Salmo 94:18 dice, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Entonces los tips para, como los he llamado yo, para controlar la ansiedad, dice, determina mi ansiedad, ¿viene de un capricho o realmente es una necesidad?
Si es una necesidad, yo debo saber que Dios lo suplirá todo. ¿Intento suplir mi necesidad yo o estoy yendo a la palabra de Dios para saber que el Señor va a suplirla? Recordemos que la ansiedad muchas veces es el material que Dios usa para construir nuestra fe. En el borde del riesgo, de cuando ya estamos desesperados, cuando Dios nos ha llevado como al límite porque está fortaleciendo nuestra fe, es lo que dice Mateo 14, del 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro nunca hubiera sentido ansiedad si no hubiera saltado del bote, pero tampoco hubiera caminado sobre el agua. Entonces aquí lo que quiero, digamos, aclarar es que muchas veces sentimos esa ansiedad o esa carga que Dios nos ha puesto porque desea que cumplamos una tarea, pero muchas otras veces esa ansiedad se ve mal enfocada porque lo que hacemos es preocuparnos y no poner la mirada solamente hacia el Señor, y nosotros nos ponemos esa misma carga creyendo que nuestra necesidad no va a ser suplida por Él. El Salmo 93 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia y Jehová se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas del mar, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Creo que por cuestiones del tiempo, porque vamos a cumplir una hora, no les alcanzó a hablar de desánimo, pero solo quedaría esa parte. Entonces, bueno, ahorita decidimos si hace una clase más solo por esta pequeña porción o no. Pero para finalizar esta parte de las emociones y las mujeres, quiero decirles que realmente, como lo he llamado hoy, el gran antídoto es leer a Dios, a todo a lo que nos veamos enfrentadas, reconocer que el Señor nos hizo con emociones, pero que estas emociones también pueden honrarlo y darle gloria en cuanto a nuestra forma de usarlas y expresar nuestros sentimientos, es la mejor forma de hacerlo. Y recordar siempre que Filipenses 4:8 nos invita a pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que haya virtud en él y sea digno de alabanza, en eso debemos pensar. ¿Y dónde está todo eso? En la palabra de Dios. Entonces, es lo que quería hablarles. Sé que no podemos tocar todas las emociones porque si no, pues duraríamos muchos meses aquí en estas clases, pero quería traer estas para que las podamos enfocar o estos mismos consejos, esto mismo que nos habla a la luz de la palabra de Dios, lo podamos utilizar en el resto de emociones que podemos experimentar. Vamos a cerrar dándole gracias a Dios y pues para finalizar. Amado Señor, gracias te doy por esta palabra que nos has dado. Gracias por tu palabra que la pones a disposición nuestra y en libertad la podemos usar. Enséñanos a deleitarnos en ti, Señor, y aprender cómo manejar todo aquello que nos has dado para que están dadas nuestras emociones, ponerlas también a servicio tuyo, Señor, y a servicio de los demás. Te damos gracias por todas las personas que están aquí hoy presentes en esta clase del Instituto Bíblico. Gracias por nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.